Hola, ¿qué tal? Lo prometido es deuda. Bueno, vamos a desarrollar el tema que, bueno, que habíamos compartido hace poco más de una semana acerca del repaso y la revisión de los líquidos parenterales. Eh, Tengamos en cuenta que los líquidos en el organismo representan el 60% de nuestra composición corporal. eh, por lo tanto, estamos hablando de algo muy importante para el funcionamiento de nuestro organismo y que en caso de perderlo o de sufrir modificaciones en su composición, va a repercutir ampliamente en nuestra salud. Em, en el interior, en el agua corporal, nosotros tenemos diluidos un montón de solutos, un montón de componentes, componentes nutricionales. Y también tenemos componentes electrolíticos. Los electrolitos son partículas con carga eléctrica. Esas partículas lo que permiten es la vida celular, porque son partículas que por tener carga eléctrica lo que hacen es establecer un equilibrio de acuerdo a su proporción en la respuesta bioeléctrica de las células. Eh, el- la fuerza de atracción y de repulsión que tienen esas cargas permiten el pasaje de los electrolitos de un lado al otro de la membrana y con ello también el arrastre de otras sustancias. Por lo tanto, son importantísimos para lo que es la dinámica de la vida celular. Por lo tanto, cuando hablamos de fluidoterapia, en este caso intravenosa, estamos hablando de una terapia muy importante que se aplica en muchísimas oportunidades, toda vez que la persona no pueda restituir los líquidos por boca o pueda restituirlos pero se hayan perdido muchos líquidos y electrolitos, o bien que se necesite una reposición adicional a la que también se le agrega la administración de un líquido por una vía que no es la oral. Estamos hablando de vía parenteral. Recuerden que la vía parenteral es la vía a través de la cual atravesamos la barrera de la piel, ya sea en la vía intravascular o la vía subcutánea. También existen lo que se llaman las dermoclisis, que son las administraciones subcutáneas de líquido en el tejido adiposo. Pero nos vamos a centrar hoy más que nada en la venoclisis, no tanto en la dermoclisis. Y fundamentalmente los líquidos que se utilizan para la venoclisis. Hablamos de venoclisis por vena, por la vasculatura, y clisis por goteo. ¿En qué situaciones se piensa administrar un líquido intravenoso? Siempre va a ser una alternativa a la vía oral cuando la vía oral no esté habilitada. Eh, Circunstancias por las que no puede estar habilitada, puede ser la inconsciencia, puede ser em, alguna dificultad en la deglución, eh, puede ser que haya algún tipo de síndrome gastrointestinal que impida la absorción de los líquidos. Por lo tanto, es una alternativa a la oral, permite corregir desórdenes electrolíticos, entendiendo que los electrolitos no pueden ser restituidos al organismo de manera rápida, sino a través de perfusiones lentas que van a permitir que de a poco los electrolitos alcancen su concentración y su proporción. Ningún electrolito puede ser administrado en bolo por vía intravenosa porque produce un desequilibrio de las cargas, de las polaridades y las cargas eléctricas, porque recuerden que todos los electrolitos son partículas con carga eléctrica. También se pueden administrar medicamentos y también faltaría agregar que se puede administrar por vía parenteral alimentación enteral, es decir, los elementos en su forma simple a través de una solución estéril, una solución parenteral por vía intravenosa. Pero eso no lo aclaré tanto en esta parte de las indicaciones porque alimentación parenteral es otro tema, ya es un tema aparte que tiene su propio espacio. Acá vamos a hablar específicamente de la hidratación, es decir, las soluciones, los cristaloides, básicamente. Vamos a concentrar en los cristaloides. Los líquidos intravenosos pueden clasificarse según
concentración, según tamaño de las moléculas y según la composición. Si hablamos de concentración de solutos, vamos a tener soluciones hipotónicas, isotónicas y hipertónicas, siendo las hipotónicas las que tienen menos concentración de solutos, las isotónicas igual concentración de solutos en relación al plasma sanguíneo y las hipertónicas una mayor concentración, siempre en relación a la concentración de solutos en plasma sanguíneo. Esto refiere a las partículas disueltas en el líquido, en el agua, sin ningún otro componente. Recuerden, por ejemplo, que el agua destilada es una solución hipotónica, no tiene solutos en su interior. La solución fisiológica o de cloruro de sodio al 0,9% es una solución isotónica porque la concentración de sodio es una concentración equivalente a la que se encuentra en el plasma sanguíneo. Por eso se les dice isotónica. Tiene la misma concentración del soluto sodio que el plasma sanguíneo. Y las hipertónicas van a tener concentraciones superiores a los solutos que están concentrados en el plasma sanguíneo. Como por ejemplo, vamos a ver después, la dextrosa al 10%, dextrosa al 25%. Según el tamaño de las moléculas, es decir, las partículas que están disueltas en la solución pueden tener distintos tamaños. Los electrolitos disueltos en las soluciones parenterales convencionales, sodio, potasio, magnesio, y constituyen lo que se llaman los cristaloides. Mientras que los coloides son las soluciones que se utilizan para expansiones de volumen. Son soluciones cuyas moléculas tienen gran tamaño y lo que permiten es inflar el espacio intravascular. Por ejemplo, los expansores de volumen como el Dextran 40, el Gelafundin, el Hemacel, que son soluciones pensadas para que en un solo sachet, ese sachet represente la instilación, la venoclisis de 3 o 4 soluciones fisiológicas. Hay circunstancias en las que se ha perdido volumen intravascular, ya sea por una hemorragia o por una deshidratación, y hay que restituir ese volumen para permitir que el corazón tenga volumen líquido para poder eyectar a la circulación general y así permitir que la sangre llegue a los órganos y a la periferia. En ese caso, más efectivo resultan las soluciones que tienen moléculas de gran tamaño, porque de esa forma expanden mucho más el espacio intravascular y permiten que rápidamente la persona restituya su presión sanguínea y el gasto cardíaco mejore significativamente. Y por último, las que se clasifican por su composición, si tienen glucosa, si tienen electrolitos o si tienen ambas cosas. En términos generales, recordemos que no es lo mismo hablar de venopunción que venoclisis. Cuando hablamos de venoclisis hablamos del equipo, el Baxter con la tubuladura, que va a permitir que una solución a través de un goteo sea administrada en un determinado tiempo, mientras que la venopunción es el equipo necesario para que precisamente esa venoclisis ingrese al organismo y está constituido por los catéteres cortos y los catéteres largos. Otro concepto general a tener en cuenta es la osmolaridad, que ya lo vimos anteriormente en la primera clasificación, osmolaridad o tonicidad, que habla de las partículas disueltas o soluto en 1 litro de agua. Siempre la osmolaridad se calcula en 1 litro de solución. Y otro concepto más a tener en cuenta es la presión osmótica, que habla de la concentración de solutos en solvente y que facilita el pasaje de agua de un compartimiento a otro. Piensen en el concepto de osmolaridad y cómo en 2 compartimientos separados por una membrana semipermeable, el sitio que tiene mayor concentración de solutos versus el que tiene menor concentración de solutos es el que va a atraer el agua del sitio de menor concentración. Entonces, toda vez que nosotros dentro de la célula o fuera de ella tenemos una alteración en esa concentración de solutos, se va a producir un pasaje de agua. Ahí la explicación de por qué en algunas circunstancias se pueden utilizar soluciones
hipertónicas o soluciones hipotónicas según se necesite sacar agua de las células o incorporar agua sin electrolitos dentro de la célula. Repasando un poquitito el concepto, entonces, aclaramos que hablamos de ósmosis como el proceso de pasaje de agua. La presión osmótica es la que va a estar determinada por la concentración de solutos dentro del espacio, y la tonicidad va a describir la capacidad que tiene esa solución de mover líquido de un espacio hacia el otro. En cuanto a la clasificación de soluciones que habitualmente manejamos o utilizamos. Las isotónicas son las más comúnmente utilizadas, como la dextrosa al 5%, solución salina al 0,9%, que es la solución fisiológica, Ringer lactato. Cuando hablamos de porcentaje, ¿esto qué quiere decir? Cuando hablamos de dextrosa al 5%, esto quiere decir que ese sachet tiene 5 gramos de glucosa diluidos en los 500 mililitros. Diluidos, perdón, cada 100 mililitros, perdón, me equivoqué. Por lo tanto, cada 100 mililitros de la solución del frasco de 500 tenemos 5 gramos. 5 multiplicado por 5, porque recuerden que el frasco tiene 500 mililitros, son 25 gramos de glucosa. Un sachet de dextrosa al 5% tiene 25 gramos de glucosa. En el caso de la solución salina, 0,9% equivale a 900 miligramos de cloruro de sodio en 100 mililitros. Por lo tanto, los 900 miligramos hay que multiplicarlos por los 500 mililitros, eso nos va a dar en total 4,5 gramos de cloruro de sodio en el sachet completo de solución fisiológica de aporte. El Ringer lactato tiene tiene otros electrolitos, también se le agregan otros electrolitos, es una solución de tipo polielectrolítica, pero que también conserva una concentración de solutos en solvente igual al plasma. Y fíjense que las hipotónicas y las hipertónicas, básicamente las hipertónicas se consiguen en el mercado, dextrosa al 10, dextrosa al 25%, ya tienen una concentración mayor de glucosa que el plasma sanguíneo, dextrosa al 50%, que es utilizado mucho en nutrición parenteral, en hipoglucemias severas. Y las hipotónicas no son soluciones que puedan conseguirse, sino hay que hacerlas. Cuando por alguna razón se solicita una solución hipotónica para hidratar a una persona, y tenemos que contar con una dextrosa al 2,5%, lo que nosotros tenemos que hacer es tomar un sachet de dextrosa al 5%, descartar la mitad y agregarle a esa mitad agua destilada para obtener una dextrosa al 2,5%. Lo mismo con una solución salina al 0,45%. Hay situaciones clínicas e indicaciones especiales que pueden necesitar cristaloides de tipo hipotónico. Bien, ahora bien, pasamos a los coloides. Habíamos dicho que los cristaloides tenían partículas con un con un tamaño molecular que permitía tener también un peso específico en cuanto a solución que no expandía significativamente el volumen intravascular. Los coloides sí lo hacen porque son soluciones con moléculas más grandes. Habría que pensarlo como si fuera una gelatina, ¿no? De hecho, algunas soluciones coloides, expansoras de volumen, se les denomina gelatinoides por su composición. Dentro de las soluciones coloidales tenemos dos grandes grupos, el coloide natural, que es la albúmina, y los coloides artificiales. La albúmina habitualmente se presenta en frascos de 50 a 100 mililitros, frascos de vidrio, se puede administrar directa o se puede administrar diluida en solución fisiológica. Y las artificiales, como los dextranos, almidones y gelatinoides.
Todas estas son sintéticas y permite en un solo frasco poder lograr expandir el volumen intravascular con muy poca cantidad, mejorando así la presión de eyección del corazón, porque tiene más volumen intravascular. Se puede utilizar en grandes quemados, en shock hipovolémico, ya sea por deshidratación o por pérdidas hemorrágicas, o sea hemorrágico o no hemorrágico, es decir, toda vez que disminuye el volumen intravascular, hay que aumentarlo, porque de lo contrario el corazón no tiene capacidad de bombear distalmente sangre para que esa sangre pueda llegar a los tejidos y pueda perfundirlos adecuadamente. Igual, ante una pérdida excesiva de sangre, la solución no es expandir indefinidamente un paciente con coloides, sino tarde o temprano es transfundirlo para administrarle lo que le está faltando, que son glóbulos rojos para poder oxigenar los tejidos. Pero los expansores de volumen permiten cumplir con un compás de espera hasta tanto hemoterapia responda y consiga el dador de sangre. Tengan en cuenta un detalle, lo que dice acá al pie. Los coloides no tienen capacidad de difundir a través de las paredes capilares, es decir, quedan en el intravascular justamente por el tamaño molecular que tienen. Entonces, al quedar en el intravascular, no difunden a tejidos intersticiales y evitan edemas en el intersticio, es decir, una sobrecarga hídrica. Se mantienen en el intravascular y aumentan la presión intravascular sin moverse de ahí, mientras que las isotónicas tienen la capacidad, cuando a veces es excesivo el aporte, de pasarse al espacio intersticial por presión hidrostática. Bien, situaciones como habíamos comentado antes en las que se utiliza, me voy a correr un poquito para acá, recuerden, situaciones en las que se han perdido grandes volúmenes de líquido o grandes volúmenes de sangre y en las que se deba reponer justamente dándole prioridad a llenar el espacio intravascular y evitar que eso tarde o temprano termine perfundiendo, termine introduciéndose en los otros espacios, en el espacio intersticial. Tengan en cuenta que en una emergencia y no teniendo expansores de volumen, recibís un paciente, un accidentado, que ha perdido mucha sangre y está con la presión por el suelo porque no tiene volumen intravascular, le pones lo que tengas, le pones solución fisiológica, no hay problema. Pero si tenés un expansor de volumen, luego de la solución fisiológica anda pensando en un expansor de volumen, porque de lo contrario el paciente va a recibir más volumen, pero a expensas también de que por aumento de la presión hidrostática dentro de la vasculatura difunda al, al intersticio y tenga una sobrecarga de líquido en los intersticios. Es decir, nosotros necesitamos que el líquido permanezca en el intravascular para que aumente la presión de eyección del corazón. No necesitamos que se rellene de líquido en en otros espacios, en el espacio intersticial, por ejemplo, el espacio que se encuentra entre la célula y la vasculatura, o que se llene, se edematice a nivel subcutáneo. No necesitamos eso. Necesitamos solamente que el líquido permanezca en el intravascular. Por eso es mucho más eficiente este tipo de soluciones para este tipo de circunstancias. En cuanto al manejo de los líquidos, ustedes seguramente se van a preguntar, ¿y en qué circunstancias se elige una hipertónica, una isotónica, una hipotónica, ¿no? Ya habíamos hablado de las diferencias entre una y otra. Piensen ustedes que a veces hay circunstancias en las que se necesita incorporar agua a la célula, por ejemplo, en deshidrataciones a través de las cuales no se hayan perdido electrolitos, pero se hayan perdido mucha agua. Por ejemplo, hay deshidrataciones hipotónicas. Las deshidrataciones hipotónicas lo que hacen es, se pierde mucha agua, pero no se pierden electrolitos dentro de la célula. Entonces lo que hay que reponer es solamente el agua sin los electrolitos. Para ese caso, las soluciones hipotónicas funcionan muy bien.
Las deshidrataciones de tipo hipotónica son bastante comunes en niños, por eso en muchas oportunidades en las áreas de pediatría se trabaja con soluciones hipotónicas cuando hay que rehidratar a un chico con un cuadro de deshidratación agudo. Eh, las isotónicas son ampliamente utilizadas por todos, es como que le calzan bien a todos, pero lógicamente, en la medida que se puede identificar bien el cuadro y el desorden de líquidos y electrolitos, se va a tener que hacer algunos ajustes. Las hipertónicas, en cambio, se utilizan para deshidratar las células. Existen cuadros clínicos en donde la célula se carga de líquido adicional, es decir, procesos de edema intracelular, como por ejemplo en algunos traumatismos que a partir del proceso inflamatorio hay un desorden en el manejo de los líquidos, en la capilaridad, en la capacidad que tiene la membrana de absorber líquidos y de permitir el pasaje de líquidos. Entonces, en ese tipo de traumas, a veces la célula se recarga de líquido, y no de líquido y electrolitos. Se recarga de líquido diluyendo la proporción electrolítica dentro de la célula, y lo que se necesita es extraer esa agua que está de más dentro de la célula. Para ello se utilizan soluciones hipertónicas. Las soluciones hipertónicas lo que hacen es deshidratar la célula y en ese sentido disminuyen el edema intracelular. Un ejemplo en el que se utiliza mucho soluciones hipertónicas es en el edema cerebral secundario, por ejemplo, a un traumatismo o una hemorragia cerebral. El intenso edema que se produce por el proceso inflamatorio del trauma hace que las células estén desequilibradas en cuanto a proporción de líquidos y electrolitos, y la administración de soluciones hipertónicas lo que permiten es extraer de las células esa agua que está de más para poder lograr un nuevo equilibrio entre la proporción de agua y electrolitos dentro de la célula, es decir, llevarla a la isotonicidad. Bien, el ejemplo que tenemos acá en el dibujo tiene que ver con la respuesta de los eritrocitos, como para que se pueda entender bien cómo responde una célula a los líquidos. En el caso de los isotónicos, el eritrocito se mantiene igual, con una solución hipotónica el eritrocito se infla y hasta puede estallar. Por eso las soluciones hipotónicas inapropiadamente administradas, cuando no se necesitan, producen hemólisis, es decir, destrucción de glóbulos rojos, y las hipertónicas lo que hacen es deshidratar las células. Obviamente que esto es la resultante de la administración de estas soluciones en una situación inapropiada, porque si se administra una solución hipertónica en una célula que está muy sobrecargada de líquido, obviamente que eso la va a favorecer, una solución hipertónica la va a favorecer, al igual que una solución hipotónica en el caso de una célula que esté deshidratada, que no tenga suficiente contenido acuoso. Así que la aplicación es muy específica, es muy puntual para cada caso clínico, pero digamos que en la mayoría de las situaciones clínicas siempre nos manejamos con las isotónicas, entendiendo que no existe de base un desorden de proporción de líquidos y electrolitos dentro de la célula. Para nosotros poder manejar los volúmenes de líquidos que son administrados, tengan en cuenta que tenemos que llevar un control diario de eso. Y ese control depende específicamente de nuestra autonomía. No necesitamos que un médico nos diga, tenés que hacer un balance hídrico. Es una vergüenza que yo al día de la fecha todavía siga viendo indicaciones médicas en donde dice controlar los signos vitales, hacer el balance hídrico, rotar al paciente. A ver, si yo estudié enfermería para que un médico me diga que tengo que hacer todo eso, me pego un tiro. Creo que tenemos, este, si nos si nos damos el valor que tenemos, creo que tenemos que cortar con ese tipo de prácticas. Pero lamentablemente, a veces ese tipo de cosas suceden por culpa nuestra, porque
existen muchos colegas que lo que saben que tienen que hacer no lo hacen. Entonces terminan estableciendo un círculo vicioso en el que el personal de, de salud, el personal médico, termina subestimando las capacidades de enfermería. La decisión de realizar un balance hídrico es nuestra y nosotros sabemos que toda vez que una persona tiene un desorden hídrico y a su vez, no teniendo un desorden hídrico, está recibiendo hidratación por vía parenteral, esa hidratación tiene que ser controlada por algún medio. Para ello existen estas planillas, que son las planillas de balance hídrico. En estas planillas, que son muy sencillas de confeccionar, existen dos partes. A la izquierda, un sector de ingresos y a la derecha, un sector de egresos. Todo ello, bueno, encabezada con los datos del paciente. En el sector de ingresos existen varias columnas donde se van anotando los ingresos vía oral, los ingresos por vía parenteral, las perfusiones extras a través de antibióticos, transfusiones, todo lo que ingrese por vía oral, enteral o parenteral, las tres posibilidades. Y en la de columna de eliminación se, eh, se incluye la diuresis, la catarsis, que solamente va a ser cuantificable líquidamente del punto de vista líquido cuando es una diarrea, porque si no, lo único que podemos hacer es aclarar que hubo catarsis mediante una cruz, pero no podemos considerar el volumen. Eh, los vómitos, la cuantificación de los vómitos o el débito gástrico obtenido de una sonda abierta bolsa colectora, los drenajes, el contenido de los drenajes, todo eso va en la columna de egresos. Obviamente que los egresos no van a poder cuantificar las pérdidas insensibles por evaporación, por transpiración, por las pérdidas de agua a través de la boca, las pérdidas de agua a través de la formación de la materia fecal. Esas son pérdidas no cuantificables o insensibles que obviamente se van a reflejar en el resultado final porque nunca se obtiene el balance neutro en realidad significa que hay más egresos que ingresos, porque habitualmente nosotros en condiciones normales podemos cuantificar todos los ingresos, pero solamente una parte de los egresos. Entonces, es normal que un balance sea levemente positivo, habitualmente un tercio de la cifra de ingresos, generalmente un tercio de esa cifra debería ser la diferencia que existe con los egresos. Eso es normal. Por lo tanto, un balance neutro está implicando que hay una pérdida mayor de líquidos. No es que está todo bien. Pero se dice balance neutro aquel balance en donde la sumatoria de lo ingresado en la columna de la izquierda versus la sumatoria de lo eliminado por la columna de la derecha da como resultado el mismo valor. Si en cambio la columna de ingresos tiene un valor superior al de egresos, es positivo, y es negativo cuando es inverso, cuando los ingresos son menores a los egresos, que en casos en el que el número es excesivamente elevado, se puede hablar en el balance positivo de una sobrehidratación y en un balance negativo de una deshidratación. Siempre teniendo en cuenta que esos valores van de la mano de un porcentaje. Una leve ascenso, leve descenso de esos números no va a hablar de una sobrehidratación o una deshidratación, pero sí va a indicar una tendencia. Los balances hídricos son confeccionados por turno, generalmente se inician a las 6 de la mañana y cierran a las 6 de la mañana y contemplan cierres parciales, es decir, cada turno, si existen 3 turnos de enfermería, a la mañana, a la tarde y a la noche, se hace la sumatoria parcial de todo lo que ha ingresado en el turno y todo lo que ha ingresado en el turno y se realiza se restan los valores para saber cuál es la tendencia. Al turno noche le corresponde hacer el cierre total, es decir, tomar los parciales del turno mañana y turno tarde, sumarlos a su parcial y luego establecer la diferencia final.
Ahora bien, ¿cuánto sería la cantidad de líquido con el que se puede llegar a arrancar una hidratación? Bien. Por un lado, sabemos que un paciente sin complicaciones, sin fiebre, es decir, en condiciones basales, puede tener pérdidas líquidas de aproximadamente 1.200 mililitros al día. Eso así en términos globales. Pero existen fórmulas que son un poquitito más precisas. La diuresis, se calcula que la diuresis es de aproximadamente 0,5 a 1 mililitro kilo hora en condiciones basales. ¿Qué quieren decir condiciones basales? Es decir, son condiciones a través de la cual no hay una sobreexigencia fisiológica, es decir, la persona está en reposo, no tiene fiebre, no ha ingerido líquidos de más, es decir, lo que podría suceder en el cuerpo no existiendo ninguna actividad o sobreestímulo que justifique un cambio en las demandas, en la demanda y en la respuesta fisiológica. Y es de 0,5 a 1 mililitro kilo hora. Eso puede variar en la medida que la persona tenga más pérdidas hídricas o tenga más ganancia de líquidos a lo largo del día. Para pensar, y los ingresos, perdón, y los ingresos se aproximan a 1,5 mililitros kilo hora. También en condiciones basales, es decir, en condiciones de reposo, sin ningún tipo de sobreexigencia ni sobreestímulo que justifique modificar esa demanda. Ahora bien, otra fórmula que existe, que es un poquitito más precisa, o sea que si yo quiero ingresar, que yo quiero comenzar una hidratación por vía parenteral a necesidades basales de una persona, basta con multiplicar 1,5 por el peso por 24 horas y ahí voy a obtener el volumen total de frascos que deberían administrársele a esa persona para después establecer el goteo. Obviamente que el goteo va a ser 1,5 por el peso. Y ahí yo voy a obtener el volumen que luego se va a necesitar por hora. Ahí voy a obtener el goteo en microgotas o mililitros hora, por lo tanto, si yo multiplico 1,5 por el peso del paciente, por ejemplo, supónganse 1,5 mililitros por 60 kilos, yo ya obtengo la cantidad de mililitros que van a pasar por cada hora, porque para saber cuánto pasa en total por todo el día, tendría que multiplicarlo por 24. Bueno, esa primera cuentita, 1,5 por 60, me da como resultado los mililitros en una hora. Si yo tengo un macrogotero, lo único que tengo que hacer es dividir ese valor, lo divido 3, y de esa forma obtengo macrogotas, porque recuerden que una macrogota es igual a 3 microgotas, y las microgotas, hablar de microgotas es lo mismo que hablar de mililitros por hora. Otra forma ya más precisa de calcular los ingresos basales para una persona es, siempre tenemos que conocer el peso de la persona. Entonces, para los primeros 10 kilos, 100 mililitros. Para los segundos 10 kilos, 50 mililitros kilo hora. Y para los siguientes 10 kilos que pesa el paciente, 20 mililitros kilo hora. Por ejemplo, vamos a suponer una persona de 60 kilos. 100 mililitros kilo hora quiere decir que van a ser los primeros 10 kilos, son 600 mililitros. Para los segundos van a ser 50 mililitros. Y para los terceros van a ser 200 mililitros por cada 10 kilos que se vaya agregando. Entonces, el total de, por ejemplo, de este ejemplo, el total de los ingresos va a dar 1.700 mililitros para ser administrados en un paciente de 60 kilos aproximadamente. Eso es otra forma u otra fórmula un poquitito más precisa que me permite saber cuántos mililitros pueden administrarse, puede tolerar una persona para poder iniciar una hidratación en condiciones basales. Eh, la primera fórmula que les comenté, 1,5 mililitros por kilo, por peso, por hora,
Es una fórmula un poquitito más rápida, más sencilla y te da una diferencia ligeramente mayor. Te da 2 litros y pico para una persona de 60 kilos, pero está también dentro del rango de lo aceptable. Por lo tanto, tengamos en cuenta que la hidratación no es igual para cualquier persona. No es lo mismo hidratar una persona de 40 kilos que una persona de 100 kilos. Eso lamentablemente a veces no se cumple. ¿Por qué? Porque en las áreas de cuidado de adultos, generalmente a partir de la adultez se trabaja con rangos estándar de cuidados y de tratamientos. En general, donde se dan las principales diferencias, donde se producen las principales diferencias, es en, por ejemplo, en las áreas pediátricas, donde el personal está acostumbrado a tener que trabajar con personitas de diferente tamaño. Entonces ahí están sumamente obligados a tener que hacer cálculos personalizados. Eso se pierde en el cuidado del adulto y es una pena porque deberían personalizarse los cuidados, ya que uno suele ver en muchas oportunidades en el cuidado del adulto, es frecuente observar que a una persona de 150 kilos se le administran medicamentos e hidratación como si fuera una persona de 50 kilos y la respuesta no es la misma, porque estamos hablando de una persona que tiene una mayor superficie corporal. No es lo mismo la ampolla de Reliberan, marca comercial, metoclopramida es la droga, que se le administra a una persona de 50 kilos que la que se le podría administrar a una persona de 150 o 200 kilos, en donde con mayor superficie corporal es probable que necesite un ajuste de la dosis, que tiene que ver con que tiene más tejido, más biodisponibilidad y más tejido para poder distribuirse el medicamento. Vale para los antibióticos también. No es lo mismo una dosis antibiótica para una persona de 50 kilos que para una de 200. Bien, y esperando que esta explicación les, les haya servido y además también les haya permitido repasar el tema, les mando un abrazo gigante y bueno, seguimos adelante formándonos para cuidar a para cuidar a las personas y en la medida de lo que podamos salvar muchas vidas. Chao, nos vemos. Esperen que finalizo la grabación, así no quedamos colgados.